Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermana y amiga Yocasta Jiménez, pastora por la gracia y la misericordia del Señor. Alabado sea Jesús. Estamos al frente de este ministerio, Iglesia Atalayas de Jesucristo. Eh, Estamos aquí cumpliendo con lo prometido. Te habíamos prometido que en esta semana, a partir de esta semana, íbamos a estar compartiendo y debatiendo diversos tipos de temas escatológicos, históricos, que tienen que ver relacionados con la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y hemos tocado un tema para esta semana, un tema realmente escatológico, por el cual estamos aún todavía esperando, que es un punto muy debatible dentro de la iglesia y donde todavía muchos cristianos están teniendo dudas, hay inquietudes, algunos dicen que sí, otros dicen que no ha de acontecer. Y este es el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia. Voy a estar tratando durante esta semana este tema porque es bastante amplio. Hice unos estudios muy profundos con relación a este tema y no me daría el tiempo de hacer un video que no sea tan extenso para que usted se edifique. He decidido hacerlo con diferentes entregas y así pues uno quizá de 20, 15 o 30 minutos en cada uno podríamos desarrollarlo, y así usted en cada una de estas entregas puede extraer lo que usted entienda que ha sido para su edificación, que le será de bendición. Realmente la iglesia en muchos casos ha entrado en controversia con relación a este tema, y es porque ya muchos no creen en el arrebatamiento, muchos sí creen que viene Jesús por su iglesia, y otros que no creen en el principio de dolores, otros que dicen que hace rato que pasó ya el principio de dolor. Entonces, eh, yo he decidido profundizar en este asunto, en este tema, para así usted, a medida de todo lo que he investigado a través de la palabra, de diversos libros y también de la misma internet, las redes, he hecho un compendio de aquí, he hecho, como se podría decir, una tesis, la cual usted va a determinar o decidir si usted cree en el arrebatamiento, si usted quiere creer en que Cristo ha de venir por su pueblo, por su iglesia, por la novia, como nosotros los cristianos hemos creído desde que empezamos a caminar en los caminos del Señor. En el día de hoy voy a tocar dos temas, dos temas sobre este mismo extracto, que es: ¿qué nos habla la ciencia sobre la venida de Cristo? ¿Qué nos dice la ciencia? Y el segundo punto que vamos a tratar es: ¿qué dice la filosofía de la venida de Cristo? Tenemos que estar claros que toda ciencia tiene su filosofía, y nosotros, la teología, el evangelio, el cristianismo, también tiene una filosofía la cual debe defender y debe mantenerse, como le explico, como luz, para que poder nosotros así explicar o exponer nuestros temas, debatirlos filosóficamente, para que podamos ser entendidos. Amén. Entonces, yo le voy a compartir y vamos a debatir estos temas, pero con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no se puede quedar, pues Él es quien nos inquieta, quien nos mueve. Bendito sea el Señor, a toda verdad y justicia. Y el hecho de que yo quiero tratar este tema es porque el Espíritu Santo de Dios me ha motivado a hablar de esto, porque he visto muchas personas entrar en debate por el asunto de la venida y del rapto
de nuestro Señor Jesucristo. A través de estos análisis que he hecho, vamos a ver qué piensan los musulmanes, qué piensan los islamitas, qué piensa el budista, qué piensan el islam, el budismo, qué piensan los mormones, qué piensan los adventistas con relación a lo que es el rapto de la iglesia y a la venida de nuestro Señor de Jesucristo y al final de los tiempos, pero sobre todo, ¿qué piensa el judaísmo? Pero hoy vamos a tratar solamente dos temas, la ciencia y la filosofía. Vamos a orar para así entrar ya en materia y leer en una base bíblica que tenemos en Tesalonicenses, capítulo 4. Primero oremos presentándonos al Señor y que su Espíritu Santo sea dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Amante Dios y Padre Celestial, Dios de gloria y de poder. Te damos honra, te damos gloria, te damos gracias, Dios Altísimo, por las bendiciones que tú nos das. En este momento, Dios, Dios eterno, venimos ante ti presentándote, Dios, esta entrega. Que tú seas, Señor, dirigiendo cada una de las palabras, cada uno de los temas que vamos a tratar y que pueda llegar a toda persona. Bendito sea el Señor y pueda ser edificado todo aquel que lo escuche y que lo pueda interpretar, entender y desmenuzar de una manera correcta en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Tesalónica, capítulo 4, verso 13. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Señor, por tus palabras. Amén. Antes de debatir o de entrar en el tema de la iglesia, de qué piensa la iglesia sobre este tema, o qué es lo que se nos ha enseñado, voy a hacerle un análisis o un aclaramiento. Para esta carta, para este tiempo, el apóstol Pablo también estaba esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra arrebatar es una palabra que viene del griego, no es una palabra hebrea. Y el Señor no necesita arrebatarnos, porque arrebatar es tú quitar, tú tomar, llevarte algo como que no es tuyo, como sin permiso. Entonces es necesario que entendamos que aquí hay una de lo que podemos llamar de los tantos errores de traducción. Amén. Entonces, que nos quede aquí este punto claro. Amén. Entonces, primero, antes de continuar, quiero pedirte que nos sigas a través de todas nuestras redes sociales, que te suscriba a nuestro canal, que le dé me gusta, que comparta con todas las personas que tú consideres que este canal le puede ser de bendición. Amén, en el nombre de Jesús. Entramos en el tema. ¿Qué nos habla la ciencia sobre la venida de Cristo? Primero, todo cristiano, todo creyente cree y espera un advenimiento de su Salvador, de su Redentor, sea un cristiano evangélico, pentecostal, sea cualquier denominación que se ríe por el cristianismo, que se ríe por la Biblia, espera el advenimiento, bendito sea el Señor, de nuestro Salvador. Ya lo que son el Islam, lo que es el budismo, lo que son los judíos y
aún los judíos creen en su Mesías. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero es bueno entender que todo cristiano o todo creyente que cree en el cristianismo, que su fe está fundamentada en el cristianismo y obtiene el Nuevo Testamento, está esperando la venida de su Salvador o el levantamiento del pueblo, de la iglesia de Jesucristo. Pero la ciencia no se puede quedar en un tema tan debatible. Mira lo que dice o lo que opina la ciencia. La ciencia en general no aborda cuestiones religiosas, como la segunda venida de Cristo. Ya sabemos que esto es algo que es religión y la ciencia no aborda la religión en esto que es la segunda venida de Cristo, ya que se enfoca en el estudio del mundo natural y de los fenómenos que pueden ser observados, medidos y aprobados de manera empírica. Es decir, la ciencia se basa en lo tangible, en lo que es comprobable, en lo que se puede ver. La segunda venida de Cristo es una creación religiosa centrada en el cristianismo que está relacionada con la escatología, es decir, con fenómenos escatológicos que son como apocalípticos, fenómenos que son proféticos. Bendito sea el Señor, es decir, el estudio de los últimos tiempos y el destino final de la humanidad, tal como se describe en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, específicamente como Mateo, que habla de este tipo de acto o acción escatológica, como también el Apocalipsis. Desde el punto de vista científico, no hay evidencia empírica que respalde la creencia de una segunda venida de Cristo o eventos sobrenaturales asociados con este evento. La ciencia se limita a explorar los fenómenos naturales, como son los terremotos, como son los ciclones, los volcanes, los maremotos, ese tipo de cosas que son naturales, que son tangibles. Y no tiene enfoque en eventos que dependen de la fe religiosa o interpretaciones espirituales. Para la ciencia, algunas manifestaciones espirituales las ven o las notan o la denominan algunas veces hasta como enfermedades mentales. Para los creyentes, la segunda venida de Cristo es un asunto de fe. En eso estamos claros, ahí yo apoyo a la ciencia. Esto es un asunto de fe, basado en las enseñanzas de las escrituras y en las tradiciones religiosas. Por lo científico, este tipo de creencia no entra dentro del ámbito de estudio de la ciencia. En resumen, con relación a lo que dice la ciencia, no tiene una postura sobre la segunda venida de Cristo, ya que es un concepto religioso, no un fenómeno que puede ser investigado científicamente. Además de la ciencia, hay varios campos de estudio y perspectivas que pueden aportar sobre el tema de la segunda venida de Cristo, y cada uno desde su propio punto de vista, enfocándose en cada uno de sus propios puntos. Por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos nuestros puntos que partimos por lo escatológico, por las profecías de Juan, que nos dice por sus visiones que tuvo, por lo que Jesús revela y lo podemos percibir en los en el Nuevo Testamento, como los evangelios, especialmente Mateo, en su capítulo 24, su capítulo 25, especialmente el 25 habla sobre el final de los tiempos. Para no errar ni ponerlo a pensar mucho, por ejemplo, Mateo 25, a partir del verso, te digo ahora mismo para que estemos más seguros. 25, desde el verso 31 hasta el 46, habla del juicio de las naciones. Y aquí habla de todo lo que le va a acontecer, por ejemplo, a las naciones por causa de la desobediencia. Y esto es cuestión de fe. La ciencia puede vamos a decir predestinar una reacción o decir que
la Tierra está siendo atacada por los fenómenos naturales, habla del calentamiento global, habla de todo lo que está aconteciendo a través con los volcanes y todo ese tipo de fenómenos. De eso sí ellos pueden hablar, pueden dar fe, pueden decir para en qué lugar puede acontecer un terremoto, en qué lugar puede acontecer un tsunami, en qué tiempo puede eh, eructar un volcán, pero tampoco pueden darlo a ciencia cierta para tal hora, tal día, tal fecha. ¿Me entienden? Entonces es algo que también, aún así, ellos no tienen una dirección una dirección, una base sólida en cuanto a lo que ellos puedan dar como válido, como real al 100%. La ciencia puede decir que hoy va a llover y no llover. Entonces, es un poco errática. No sé si me puedes entender hasta este punto. Entonces, en conclusión, la ciencia no avala el arrebatamiento, no avala la segunda venida de Cristo, pero sí determina, sí cree que el planeta sí está colapsando, según ellos. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la filosofía con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo? En mis investigaciones bien profundas, alabado sea Dios, yo hice este compendio, espero que les sirva bastante. La filosofía que reflexiona sobre la naturaleza de la religión, la existencia de Dios y el sentido de la vida también puede abordar la segunda venida de Cristo. Aunque desde un enfoque más abstracto y racional, algunos filósofos pueden explorar cuestiones como el tiempo, el destino, el libre albedrío y la ética en relación con las expectativas escatológicas del cristianismo. Es decir, la filosofía en cuanto a la religión puede abordar el tiempo, el destino, el libre albedrío, la ética, la ética cristiana, pero en base a a lo que es la escatología al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque la filosofía defiende, la filosofía cristiana defiende lo que cree. Amén. Entonces, dice, también puede analizar las implicaciones de la creencia en la segunda venida para la moralidad humana y la vida en sociedad, como el impacto que tiene en la esperanza y la conducta de los creyentes en la filosofía cristiana la segunda venida de Cristo. Es un evento central dentro de la escatología cristiana. La doctrina de los últimos tiempos se refiere a la creencia de que Jesús regresará al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, instaurar su reino eterno y cumplir con las promesas de redención para aquellos que han seguido su enseñanza. La segunda venida está descrita en varias partes del Nuevo Testamento, particularmente en los evangelios, las cartas de Pablo y el libro de Apocalipsis. Pablo es el apóstol que más habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las cartas paulinas siempre nos están haciendo referencia a un arrepentimiento, a una convicción, a una manera de vivir, a una mejor conducta para cuando Cristo venga, nosotros los creyentes, los cristianos, tengamos una mejor conducta para que en este juicio podamos ser restaurados, ser levantados, bendito sea el Señor, y podamos recibir de parte de Dios la promesa que se nos ha dado, tanto en Apocalipsis como nos la dejó Jesucristo a todo aquello que vivimos conforme a la palabra. A continuación yo te voy a exponer o te voy a presentar algunos puntos de la filosofía cristiana, enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo. Recuerden que para muchas personas Cristo no se levantó de entre los muertos, no para los cristianos. Los cristianos sí creemos que Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó.
otros creen que no. Bendito sea Jesús, pero en cuanto a la filosofía cristiana, vamos a tratar algunos puntos. Uno de ellos es el juicio final. En la segunda venida de Cristo es vista como el momento en el que Jesús, como el juez divino, como nuestro juez divino, llevará a cabo el juicio final sobre la humanidad. Este juicio no se basa únicamente en las acciones visibles, sino también en los corazones, en las intenciones de las personas, según los evangelios, especialmente, como te dije anteriormente, Mateo, entre los capítulos 25 del verso 31, 46 en adelante, Jesús separará a las personas como el pastor que separa las ovejas de los cabritos. Bendito sea Dios, recompensando a los justos, dándole vida eterna a los justos y castigos a los malvados. Y a los que él le dirá, apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Bendito sea el Señor. En este juicio final tiene un carácter decisivo, ya que se cree que después de la segunda venida de Cristo no habrá más oportunidades de arrepentimiento ni de redención. La humanidad será juzgada de acuerdo a su fe y a sus obras. Realmente, especialmente en estos versículos, vemos que Jesús nos está demandando o nos demanda que tengamos buenas obras, porque en estos versos nos dice que estuve enfermo y no me visitaste, estuve preso, no me fuiste a ver, estuve desnudo, no me vestiste, estuve hambriento, no me diste que comer, estuve como forastero, no me diste albergue. Es decir, hay muchas cosas que el Señor le está reclamando a un pueblo desobediente y que le exalta a un pueblo que hace buenas obras. Entonces, en el final de los tiempos, bendito sea el Señor, en el juicio final, todas nuestras buenas obras nos serán contadas. Amén. Así que, aunque estamos viviendo por la gracia y tenemos gracia, pero hay que también hay que tener buenas obras. Y las obras se te contarán por justicia. Gloria a Dios. Otro punto que quiero tratar es el reino de Dios. En la filosofía cristiana, la segunda venida está asociada con la instauración del reino de Dios. Es decir, que después del juicio viene lo que sería el reinado de Dios de manera plena y definitiva. Aunque los cristianos creen que el reino de Dios ya está presente de manera espiritual en la vida de los creyentes y en la comunidad de la iglesia, la segunda venida de Cristo será manifestada plena de ese reino. Será la manifestación total, una manifestación completa, segura. Alabado sea el Señor, de ese reinado de nuestro Dios, en el cual Cristo reinará con justicia y paz eterna. En el libro de Apocalipsis se describe cómo se erradicará el mal y habrá una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra donde la presencia de Dios será inmediata. Es decir, vamos a tener un lugar donde todos prácticamente, según Apocalipsis y la escatología, un cielo y una tierra nueva. Todo pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Yo creo en que, bendito sea el Señor, pues sí podremos recibir este cielo nuevo y esta tierra nueva conforme a nuestras obras, conforme a nuestra práctica de justicia, como dice el Señor, alabado sea Jesús, en Mateo 25, en todos esos versos, desde el 31 en adelante. Así que te invito a que lo leas. Luego de que tengamos ese gobierno de nuestro Dios ya operando, alabado sea Jesús, según la filosofía cristiana, vendrá lo que llamaremos la redención completa. La redención, una redención plena. La segunda venida de Cristo también está vinculada a la redención completa de la humanidad y del cosmos, aunque la muerte y resurrección de Jesús ya trajeron la salvación a los creyentes, la redención será consumada cuando Cristo regrese.
es decir, así allí se consumará. Nosotros podemos recibir salvación a causa de la muerte de Cristo, pero será consumado cuando Cristo regrese. Esto significa la restauración final de todas las cosas, incluyendo la restauración de los muertos y la transformación de los cuerpos de los fieles en cuerpos glorificados, como enseña la epístola de Pablo en Primera de Corintios, en su capítulo 15. Pueden leerlo allí también. Lo voy a dejar en la cajita para que todas estas citas bíblicas, para que tú las compares, para que tú vayas a tu Biblia y escudriñes y sepas y puedas confrontar todo lo que te estoy hablando, porque lo que te estoy hablando en base a la filosofía cristiana, pero basada en la palabra, en los textos bíblicos, en los textos escatológicos y en los evangélicos, en los evangelios. Luego viene la esperanza y la preparación. Este otro punto que también filosóficamente nos habla sobre este advenimiento. Para los cristianos, la segunda venida de Cristo es un motivo de esperanza y de preparación. Jesús mismo nos enseña que los creyentes deben estar siempre preparados para su regreso, ya que nadie sabe el día ni la hora en que sucederá. Eso está ahí en Mateo 24, versos 34, 35 y 36. Habla sobre este acontecimiento que nadie lo sabe, ni el día ni la hora, que dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, la vigilancia y la santidad de vida son esenciales en la filosofía cristiana, ya que vivir con las expectativas del retorno de Cristo significa estar comprometido con una vida de amor, justicia, servicio, fidelidad a Dios. El regreso de Cristo no es solo un acto de juicio, sino también de consolación para los creyentes, quienes esperan la culminación de su salvación y la renovación de todas las cosas. En el libro de Apocalipsis se describe cómo Jesús secará toda lágrima y pondrá fin al sufrimiento, a la muerte y al pecado. En Apocalipsis 21, desde todo ese capítulo de Apocalipsis nos habla sobre este acontecimiento, y recordando que toda filosofía cristiana, todo cristiano debe entender y creer y tener esa esperanza viva y estar constantemente preparado para este acontecimiento. El otro punto que vamos a tratar es el triunfo del bien sobre el mal. Este es un punto muy importante porque el mal no prevalecerá, prevalecerá el bien ante todo mal. Y el mismo Señor Jesucristo dice que el amor cubrirá multitudes de pecados, y una persona que tiene amor siempre hará el bien. Amén. La segunda venida de Cristo también está asociada con la victoria definitiva del bien sobre el mal. En las enseñanzas cristianas, a pesar de las dificultades y el sufrimiento del mundo, la segunda venida traerá el triunfo final de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte. Este es un tema recurrente en el libro de Apocalipsis, donde se describe la derrota de Satanás y sus seguidores y la instauración de un orden nuevo y un justo gobernado, perdón, y de un orden nuevo y un justo gobierno, un gobierno de Dios, el gobierno de Dios en la tierra. Entonces, Satanás, con todos sus secuaces, con todo su séquito, será vencido. Es lo que aquí podemos entender en este punto del triunfo del bien sobre el mal. La muerte será erradicada, el pecado será erradicado, toda maldad, toda malicia, toda obra negativa será erradicado de nosotros o de la humanidad. Bendito sea el Señor para un tiempo mejor. Gloria a Dios. Yo quisiera que fuera más corto, pero esto está importantísimo. Las principales señales, el significado para la vida cristiana.
Este es otro punto que no puedo saltarlo porque el tiempo sea muy corto. Es el significado para la vida cristiana. ¿Qué significa para la vida cristiana este punto? Es que la expectativa de la segunda venida de Cristo tiene un impacto directo en cómo los cristianos viven sus vidas. Esta creencia impulsa a todos los creyentes, nos impulsa a todos a vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, a amar a nuestro prójimo, a servir a los necesitados y a vivir con esperanza, sabiendo que el sufrimiento y las injusticias temporales serán superados por la justicia divina en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El significado para la vida cristiana es que todos nosotros tenemos que vivir una vida acorde, conforme a la palabra que ya se nos ha dado y que hemos entendido, que hemos estudiado, que hemos escudriñado. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, todo creyente está esperando este advenimiento, debe de estar preparado y viviendo conforme a esta palabra. Las principales enseñanzas de la segunda venida es que es el regreso de Cristo en gloria. La segunda venida se describe como un evento glorioso y visible. Jesús regresará en las nubes con poder y gran gloria, tal como lo predijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, del verso 30 en adelante. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esto es según la filosofía cristiana, según la Biblia. Te estoy dando estas pinceladas y te dejaré las citas bíblicas para que tú bogues en ella. El segundo punto de la segunda señal, de la segunda venida, es la resurrección de los muertos y el juicio final, que está en primera de Tesalónica, capítulo 4, del verso 16 y el verso 17, específicamente allí se describe que la segunda venida de los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los creyentes vivos serán transformados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto marca el inicio del juicio final, donde Jesús separa a los justos de los injustos, según el pasaje como en Mateo 25, como le dije anteriormente, del 31 en adelante. Allí estará la separación de los justos de los injustos. Aleluya. Y el establecimiento del reino de Dios. Este es el tercer acontecimiento o la tercera señal. Es que al regreso de Cristo está vinculado. El regreso de Cristo está vinculado a la instauración de un reino eterno de paz y justicia. En Apocalipsis, como te dije anteriormente, se describe la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra, donde no habrá más sufrimiento. El llamado a la preparación y la vigilancia, el juicio y el castigo de los malvados. Estos son los puntos que debemos nosotros llevar a cabo como cristianos. Y filosóficamente, como nos lo da la filosofía cristiana. Las interpretaciones que nosotros tenemos conforme a los textos bíblicos es que la doctrina de la segunda venida ha sido interpretada de diversas maneras dentro del cristianismo. Aquí es que está el problema, y es que han habido diferentes hermenéuticas, y esta hermenéutica, a medida de que diferentes han estudiado escatológicamente, han estudiado la escatología de la Biblia, de las profecías de la segunda venida, han entendido diferentes puntos y hermenéuticamente han interpretado algunos diferentes puntos y tienen diferentes creencias y diferentes enseñanzas. Pero según la filosofía cristiana, ha sido interpretada de diversas maneras dentro del cristianismo. Algunas denominaciones enfatizan el aspecto literal y futuro de este evento, mientras que otras
lo interpretan de forma más simbólica, asociándolo con el establecimiento del reino de Dios en la vida de los creyentes o en la historia humana, creyendo, es decir, ya se instaló el reino de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Yo creo que nosotros somos parte de ese reinado, pero creo que todavía Dios tiene que venir a implantar su gobierno en la tierra. El resumen de la segunda venida de Cristo es un tema clave en la teología cristiana, marcando el cumplimiento de las promesas de Dios para la restauración final del orden divino y la victoria definitivamente sobre el mal. Hay un resumen en cuanto a esto, y es que todo creyente, todo cristiano está con una esperanza, tiene una esperanza de una restauración, de un advenimiento, de un nuevo comienzo, de una nueva vida, de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Entonces, lo que muchos están poniendo ahora en tela de juicio es si habrá un arrebatamiento o un levantamiento, si habrá una segunda venida o si será simplemente un juicio final. Entonces ya con todo lo que yo te he dado, conforme a la Biblia, conforme a la palabra, conforme a la filosofía cristiana, ya tú puedes ir haciendo un análisis para tú mismo interpretar lo que la Biblia nos está enseñando. En resumen, la segunda venida de Cristo es vista como un evento decisivo de la filosofía cristiana. Es el momento del juicio final, de la consumación del reino de Dios, de la redención completa de la humanidad y de la restauración de la creación. Para los cristianos, este evento está lleno de esperanza, ya que marca el fin del mal y el sufrimiento y el comienzo de un reino eterno de paz y justicia bajo el reino de Cristo. Aleluya. La preparación y la espera activa de regreso de Cristo son esenciales para vivir de acuerdo con los principios cristianos de amor, justicia y servicio. Yo particularmente estoy esperando a mi maestro, a mi redentor. Escatológicamente, la Biblia nos ha enseñado a través de la palabra que hay un advenimiento, que Jesús ha de venir por su pueblo. Yo lo estoy esperando, y no sé usted, pero yo lo estoy esperando. Si invito a que usted siga esta secuencia de este estudio. Mañana a esta misma hora volveré a colocarte la segunda entrega de este episodio o de estos temas. Y el segundo tema que vamos a tratar, el tercer tema, perdón, porque hoy tratamos dos. ¿Qué dice la ciencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué dice la filosofía cristiana? Pero para mañana vamos a estar hablando de un tema importante. Este es bien extenso y muy importante, que es, según la tradición judía, que nos enseña sobre la venida de Cristo y el fin de los tiempos. No sobre la venida de Cristo, porque para ello Cristo no existe, pero del Salvador y del fin de los tiempos. Que ellos piensan sobre la escatología. Esto es un punto muy importante. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta entrega de este estudio sobre el levantamiento, sobre la venida de Cristo y el fin de los tiempos. Entonces, esperando que te sea de bendición, que le dé me gusta, que lo compartas, que dejes tu comentario, que me escribas y me digas qué te gustó, qué no te gustó, qué tú entendiste. Déjame tu comentario, yo te voy a estar, le estaré dando seguimiento, te estaré contestando. Pero es necesario que estudies, que escudriñes la palabra, porque en ella es que tú podrás, o a través de ella podrás conocer al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, esperando que todo esto te sea de bendición. Se despide de ti tu hermana y amiga Yocasta Jiménez, tu pastora para la gloria de Dios. Dios te guarde.